Nosotros agradecemos en esta tarde a los medios televisivos Adames que gentilmente retransmiten este programa. Los bendecimos y agradecidos estamos de ello. También salimos por las redes de la iglesia, por Facebook, por Instagram creo que no, pero por Facebook estoy seguro que sí. Ustedes nos pueden localizar por ahí. Vamos a empezar inmediatamente, hermanos y amigos, y vamos a estar predicando bajo el tema lo que significa estar perdido. Para eso vamos a leer un texto en los Evangelios de Lucas 19, verso número 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Señor, permite que este mensaje, Señor, haga rema en cada uno de los que lo escuchen, Señor. Amigos y hermanos, Señor, que necesiten esta palabra, estén en sintonía con nosotros, Padre. Padre, que no se añada nada, Padre, que seamos fieles a lo que tu Santo Espíritu nos sople, Señor. Y que esta palabra caiga en terreno fértil, Señor, que allí florezca, que sirva, Señor, de alimento para un mundo, Señor, que necesita de tu palabra en este tiempo. Gracias te damos, Padre. Bendice cada amigo y cada hermano que está en sintonía con nosotros en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mire, el jueves último en que yo estuve aquí, nosotros estuvimos llevando un tema que lo dirigimos principalmente a los amigos. Entonces, ese tema nosotros teníamos nuestra responsabilidad ante el mundo y estaba basado en el pasaje bíblico de Ezequiel 33 en los versos 8 y 9. Allí estuvimos hablando de lo que era un atalaya y de la obligación que tenía la iglesia en sentido general y nosotros de forma particular de ser atalaya en este tiempo. Vimos lo que era un atalaya, es decir, advertir sobre el peligro antes de que este peligro llegue, para que todo aquel que preste su oído esté reguardecido del peligro. Amén. Entonces, nosotros es como una continuación de aquel tema, pero ahora el reverso. En aquella ocasión hablábamos de la obligación, de la responsabilidad que nosotros teníamos ante el mundo, como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Que están obligados, para decirlo de alguna forma, de llevar mensajes de la palabra de Dios en este tiempo, de ser atalaya. Bueno, pues hoy es el reverso, hoy es la obligación más o menos que tiene el mundo para escuchar y hacer caso a lo que la atalaya le va a llevar. Es una responsabilidad compartida. La palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos la obligación de llevar el mensaje de la palabra a todo el mundo, pero que es función del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. En ninguna parte dice que nosotros tenemos que convertir a nadie, tampoco podemos hacerlo. Es el Santo Espíritu de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es llevar la palabra. El Espíritu de Dios se encarga del resto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces hoy nosotros vamos a estar hablando sobre
la responsabilidad que tiene el hombre y la mujer del mundo en este tiempo al escuchar la palabra de Dios. Miren, muchos de nosotros, quizás la mayoría, alguna vez en nuestras vidas hemos estado perdidos, ¿verdad? Hemos estado extraviados. Puede ser en una ciudad, uno llega a una ciudad que uno no conoce y lo más probable es que uno esté extraviado en esa ciudad porque uno no conoce, a lo mejor nunca había ido a esa ciudad. Pero en ciudades que uno conoce hay zonas que uno desconoce de esa ciudad y también en esa zona uno puede sentirse perdido, extraviado y necesita la ayuda de alguien para poder encontrar el camino de nuevo. En las ciudades, extraviarse en las ciudades, bueno, siempre aparecerá alguien. Las ciudades están llenas de gente, siempre aparecerá alguien dispuesto a ayudarnos, a indicarnos por dónde debemos doblar, por dónde debemos seguir. A veces se prestan hasta para ir delante de nosotros y llevarnos al lugar que nosotros queremos llegar. También modernamente, ¿verdad? Los teléfonos ahora tienen una aplicación, una aplicación de geolocalización que le va diciendo en cada instante a usted a cuántos metros se encuentra de su destino, a cuántos metros debe doblar a la derecha o a la izquierda. Y esa aplicación lo lleva directamente donde usted quiere ir. Eso lo conocemos todo el que en este tiempo, ya eso es muy común. Solo que la aplicación mía, no sé, ya 2 veces me ha dicho que doble a la izquierda cuando es a la derecha que debo doblar. No sé si será que es izquierda la aplicación y confunde las direcciones. Pero la mayoría llevan derecho donde usted quiere ir. Entonces, perderse en la ciudad no es como tan grave. Miren, perderse en el bosque, para decirlo en dominicano, perderse en el monte, es un poquito más complicado ya. Porque cuando usted está perdido en el bosque, en el monte, en una cordillera, puede ser que pase mucho tiempo sin usted encontrar una persona que le pueda ayudar a salir de ahí. Nosotros conocemos muchísimos casos de gente que han perdido en los bosques, en las cordilleras, que cuando lo han encontrado, bueno, a veces lo encuentran en tan mala condición que fallecen en el trayecto cuando lo llevan para un hospital y a veces lo encuentran muerto. Muchos tienen la suerte de que lo encuentran todavía en buen estado, perdido. Pero déjeme decirle esta anécdota. Siendo yo estudiante del bachillerato hace ya unos años, tercero de bachillerato creo, si mal no recuerdo, fui a Nisibón con 2 o 3 compañeros a una finquita, a una casa que mi padre tenía en una sección de Nisibón que se llama Las Cañas. Cuando llegamos encontramos que había un rifle, una escopeta 12 de un amigo de mi papá. Bueno, pues se nos ocurrió coger la escopeta, salir para el bosque de cacería. Ninguno habíamos cazado nunca ni lagartijas, pero se nos ocurrió. Éramos prácticamente adolescentes. Y pasó lo que tenía que pasar. Nos perdimos. Nos perdimos en unos manglares. Yo no sé cuántos de ustedes saben o han visto un manglar. Es un lugar incómodo para caminar porque los árboles te impiden caminar y es, por ejemplo, en manglares como los Everglades en la Florida, es muy peligroso tú caminar por el agua porque están infectados de cocodrilos y de serpientes.
Aquí no tenemos ese problema, pero hay unos bichitos aquí, y esos manglares están llenos de ellos, que se llaman perdí el nombre del bichito, pero es un bichito común que se adhiere a la piel y está chupando sangre mientras está pegado de tu piel. Entonces, se adhiere de forma tal que la única forma de despegártelo es con candela. Y mientras él esté pegado, está chupando sangre tuya. Es incómodo, entonces uno como que le tiene un poquito de temor a eso. Y había que caminar en ese manglar por las raíces de los árboles. Incómodo, hermanos. Incómodo, perdido, sin saber para dónde íbamos ni qué dirección debíamos tomar. De forma tal que para no alargar mucho, estuvimos desde las 10 hasta las 4 de la tarde perdidos, sin comer, cansado, ya un poquito nervioso, hasta que logramos salir a la carretera. Cuando salimos a la carretera seguíamos perdidos porque no sabíamos si teníamos que ir a la derecha o a la izquierda, pero por lo menos estábamos en la carretera y tarde o temprano alguien pasaría por la carretera. Y efectivamente así fue. Pasó un señor en una camioneta que conocía a mi papá y nos llevó a las 4 de la tarde. Entonces, estar perdido en lo físico es atenuante, es cansón, es desesperante. Estar perdido en lo físico lleva a uno a la desesperación, a veces a la desesperación a tal grado que se cometen errores gravísimos, porque uno pierde el sentido de la orientación. Usted cree que está caminando hacia el norte y está caminando hacia el sur, y totalmente perdido. Es incómodo estar perdido, hermano, en lo físico. Ahora bien, peligroso. Sumamente peligroso es estar perdido en lo espiritual. El que está perdido en lo físico, en cualquier lugar, sabe que está perdido. No hay que decírselo, ¿verdad? Usted sabe cuando usted está perdido. Usted no sabe para dónde va, ni encuentra ningún sitio. Usted sabe que está perdido. Pero en lo espiritual, no se sabe o no se quiere saber que se está perdido. Se está viviendo sin darse cuenta que están caminando hacia la perdición total. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sin darse cuenta que van camino al desfiladero. Se van a desbarrancar cuando se está perdido en lo espiritual. Por eso las personas necesitan conocer la consecuencia de estar perdido. ¿Y qué es estar perdido? Bueno, vamos a ver primero lo que dice Romanos 6:23. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Estar perdido significa que estamos en pecado. Entonces Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, la paga del pecado, la paga de estar perdido en lo espiritual es la muerte. Y vamos a aclarar una cosa aquí con respecto a la muerte. Hay dos tipos de muerte. Está la muerte física, por la que vamos necesariamente a pasar todos, ¿verdad? Y en este caso me toca un poquito más de cerca porque esta mañana tempranito murió un amigo, ¿verdad? Un amigo que fuimos amigos durante muchos años y teníamos un tiempo que no nos veíamos porque yo estaba trabajando fuera de la Romana, pero no dejamos de ser amigos y era un amigo entrañable. Él murió esta mañana, murió su muerte física, ¿verdad? Ya la otra muerte se encargará Dios de eso, no me toca a mí. Entonces,
La muerte física la vamos a pasar todo, excepto aquellos que estén en la tierra cuando se efectúe el arrebatamiento, que van a ser levantados vivos, con sus cuerpos transformados, claro está, juntamente con los muertos en Cristo que resucitarán primero, dice la palabra, y juntamente con ellos serán levantados, ¿verdad? Eso no van a conocer la muerte física, pero la muerte física todavía alcanza a todo el mundo, a justos y a injustos. Ahora hay una muerte espiritual. La muerte espiritual es mucho, mucho, mucho peor que la muerte física. La muerte espiritual es la separación definitiva del hombre con Dios. Por toda la eternidad. Nosotros vivimos aquí en la tierra, no recuerdo ahora bien cuál es el promedio de vida de la República Dominicana, pero vamos a ponerle 75 años. Los países más desarrollados tienen un promedio de vida más alto, pero 75 años a lo mejor lo encontramos mucho tiempo, pero si usted lo compara con la eternidad, 75 años no llegan ni siquiera a fracciones de segundo. Entonces, por eso las personas necesitan saber cuán serio es estar perdido espiritualmente. No conocer a Dios, no encontrar el camino que es Jesucristo. La persona del mundo tienen que conocer eso. Y eso se lo estamos diciendo hoy. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es estar perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los que estamos en Cristo estamos aquí porque tenemos la esperanza de una patria celestial. Creemos en eso ciegamente y estamos tratando de ganarnos la entrada a esa patria celestial. Entonces, ¿qué significa estar perdido? Fácil. Estar perdido es tan simple como estar sin Dios en el mundo. Tan simple como eso. Usted está sin Dios en el mundo y usted está perdido espiritualmente, aunque usted en lo físico entienda que está bien, que usted sabe dónde va, que sabe cada sitio donde queda, que usted económicamente está bien, que espiritualmente está mal. Pero usted no lo sabe. Gloria a Dios. Entonces, tan simple como estar sin Dios en el mundo, eso es estar perdido. Miren, a veces nosotros le vamos a predicar a alguien, a veces a alguien que conocemos, a veces a personas que no conocemos, porque no podemos hacer acepción de personas, es a todo el mundo que hay que predicarle. Y yo he tenido la experiencia, y otros hermanos han tenido esa experiencia, de ir a predicarle a alguien. Y cuando empezamos a hablarle de Cristo y empezamos a decirle el peligro de estar en el mundo, esa persona nos responde, oye, a mí me dijo uno una vez, oye, yo quiero que tú sepas que yo creo en Dios más que tú. Digo, amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que tú creas en Dios más que yo. Entonces eso me ha traído a hacer una aclaración, porque eso se repite mucho, eso de que yo creo en Dios más que tú, le dicen la gente que están en el mundo a los que están en los caminos de Dios. Y hay que decir una cosa, mire, creer en Dios
creer en Dios es una condición necesaria para ser salvo. Vuelvo y repito, creer en Dios es una condición necesaria para ser salvo, pero no es suficiente. Aleluya. ¿Cómo, hermano Miguel? Que no es suficiente. Eso es casi una blasfemia. ¿Qué es una condición necesaria para que algo se cumpla? Cuando nosotros, hace ya un tiempo, estábamos por allá atrás, en segundo año de bachillerato, que dábamos geometría. Yo creo que eso varió ya y que en este tiempo ya la geometría no la dan. Bueno, ya no hay segundo, ya lo que era la educación media y el bachillerato se unió todo. Y lo que hay es bachillerato del sexto en adelante, del séptimo en adelante. Entonces, en geometría uno aprendió lo que era una condición necesaria, una condición suficiente y una combinación de ambas, una condición suficiente y necesaria para que un enunciado se cumpliera. Eso es una condición necesaria. Y lo vamos a ilustrar con un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Una compañía de cualquier índole decide contratar un vigilante y establece el perfil que ese señor debe tener para tener ese cargo. Lo primero es que debe de haber sido un militar. Establece la compañía eso. Bueno, esa es una condición necesaria para que él obtenga el empleo de vigilante, es que haya sido un militar. Pero a esa condición necesaria se le añaden otras, como que no haya sido dado de baja deshonrosa, que sea disciplinado, que cumpla las órdenes al pie de la letra, que sea puntual. Ese tipo de cosas se le agregan a la primera condición. Con esto, ¿qué te quiero decir? Si va una persona que cumple con que nunca fue dado de baja deshonrosamente, que es puntual, que es que cumple órdenes, o sea, cumple todas las demás condiciones, pero nunca fue guardia, entonces no va a conseguir el empleo, porque la condición necesaria para conseguirlo es que haya sido militar. Y si va un militar, cumple con la condición necesaria, pero si no cumple con las otras, si fue dado de baja deshonrosamente, ¿verdad? Si lleva una carta y los jefes le dicen, no, ese hombre no cumplía órdenes, entonces tampoco va a conseguir el trabajo. Lo que te quiero decir es que una condición necesaria es una condición obligatoria para que algo suceda, pero no es la única. Se añaden otras cosas, ¿verdad? Por eso dice Hebreo en el capítulo 11, verso 6, dice Hebreo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, todo el que viene buscando a Dios de antemano ya cree que le hay. Porque sería como un extraño que usted empiece a buscar una cosa que usted piensa que no existe. Porque, bueno, que qué sé yo, lo tildarían hasta de loco. Él sabe que eso no existe, pero lo está buscando. Usted empieza a buscar la piedra filosofal. Fue muy famosa en la antigüedad. Era una piedra que tenía la propiedad, en la mitología del que lo inventó, de convertir en oro todo lo que ella tocara. ¿Verdad? Hay otros como Juan Ponce de León, que empezó a buscar la fuente de la eterna juventud, ¿verdad? Que tenía la virtud del que se bañara en esas aguas, quedaba joven para toda la vida.
Nosotros sabemos que eso era pura mitología, pero a lo mejor las personas que salieron a buscar eso creían que eso existía de verdad. Y por eso salieron a buscarla. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que le quiero decir con eso de creer, yo creo en Dios y ya. Ya con eso yo estoy bien, ya con eso yo estoy salvo, porque yo creo en Dios. Si nosotros en estos países como el nuestro hacemos una encuesta dentro de personas que ejercen oficios pecaminosos como la prostitución, el robo. Déjeme decirle que para mucha gente el robo es un oficio. Ellos viven de eso. Inclusive el homicidio, porque están los sicarios. Para los sicarios matar esa es su profesión, de eso ellos viven y cobran por eso. Son profesionales de eso. Si hacemos una encuesta entre esa gente, el 90% le va a decir que cree en Dios. Y déjeme decirle, un alto porcentaje de ellos creen sinceramente en Dios. Creen que Dios está ahí y que Dios existe. Pero viven haciendo lo malo, a pesar de creer. Por eso Cristo le dijo en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, que es la condición necesaria para ser salvo, creer en Él. Pero Cristo le agregó más y le dijo, como dice la Escritura. O sea, no es que usted me diga a mí, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en un Dios que yo me hice en mi cabeza, que ese Dios me permite hacer todo lo que yo quiera. Ese es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que yo puedo hacer lo que yo quiera. No, para ser salvo, amigo, hay que creer en Dios, hay que creer en Jesucristo, pero como dice las Escrituras. ¿Y cómo dicen las Escrituras? Bueno, vamos a resumirlo porque si nos ponemos a detallarlo va a salir un poco largo. Es creer en Dios y obedecer a sus mandatos. Ahora usted busca en la Biblia cuáles son los mandatos de Dios. Usted lo va a encontrar ahí. Usted tiene que obedecerlo, creer en Dios, y que es la condición necesaria, y obedecerlo para que esa condición necesaria se convierta en suficiente. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Gloria a Dios. Hay mucha gente, amigo, predicando el Evangelio. Millones de gente. Quizás cientos de millones de gente en todo el mundo. Pero hay algunos que predican que para ser convincente, más convincente, empiezan a predicar que te arrepientas, que venga a los pies de Cristo, para que todos tus problemas desaparezcan, como por arte de magia. Hermanos, amigos, seguimos en este mundo. Estamos en los caminos de Dios, pero estamos en este mundo. Estamos en los caminos de Dios, pero estamos en el lodazal del mundo todavía. No nos hemos ido para la galaxia de Ganímede. Seguimos aquí, seguimos en Babilonia. Seguimos bajo el fuego incesante de Satanás. Quizás inclusive cuando llegamos a los caminos de Cristo, ese fuego se intensifica. Porque ya el enemigo se ha dado cuenta que ha perdido autoridad sobre nosotros. Entonces él intensifica el fuego.
Pero déjame decirte, nosotros tenemos un defensor que se llama Jesucristo. Ese pelea la batalla por ti y por mí. Y amigo, si tú quieres que la pelee por ti, solo tienes que aceptarlo, nada más. Y Él peleará por ti tu batalla contra el enemigo, porque tú no puedes pelear contra el enemigo. Yo no puedo pelear contra el enemigo, ni hay hombre capaz de pelear contra el enemigo, si no es con la ayuda de Dios, de su Santo Espíritu. ¿Sabe? Cristo sabrá librarnos de todas las acechanzas del enemigo, de todas las acechanzas del enemigo. Él estará ahí para protegernos, para librarnos. Porque fíjese lo que dice el mismo Cristo en Juan 16:33. Todas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Yo no sé cómo podemos predicar diciéndole a la gente que todos sus problemas se resolverán cuando el mismo Cristo le dice a la iglesia que en el mundo tendremos aflicción. Cristo está diciendo la verdad, van a tener problemas. Los problemas están ahí. Hay que pagar la luz, hay que pagar la casa, hay que comprar comida. Nos enfermamos. Somos víctimas de las acechanzas del enemigo a través de hasta de familiares a veces, de vecinos, de muchísimas cosas. Eso está ahí. Nosotros nos convertimos a Cristo y eso no ha desaparecido. Eso está ahí. Satanás sigue ahí. No se ha ido. Lo que nosotros tenemos ahora es un arma espiritual para a través del Espíritu Santo combatir contra las acechanzas del enemigo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dice entonces que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, confiad en Cristo y olvídese que se derrumbe, olvídese que tiemble la tierra otra vez, olvídese de eso. Confía en Jesucristo. Él buscará la forma de preservarlo. Y si nos toca partir, entonces sabemos para dónde vamos. Porque tenemos esperanza. No vivimos sin esperanza como viven los que no tienen a Cristo en su vida. Y yo te estoy invitando, amigo, a que viva con esperanza. A eso que te invito. Entonces, confiad que yo he vencido al mundo. Aleluya. Ahora, en este tiempo, en esta época que nos ha tocado vivir a esta generación, en los últimos tiempos, últimos años, han empezado a proliferar una cantidad enorme de unos supuestos eruditos en hebreo antiguo. Yo me he encontrado con varios ya, particularmente yo. Esos eruditos en hebreo antiguo, que según ellos, la Biblia que nosotros usamos, principalmente la versión más popular de la Biblia, que es la Reina Valera. Principalmente la Reina Valera 1960. Esa es quizás la versión de la Biblia que más abunda. Entonces, según esta gente, esta versión de la Biblia está llena de errores de traducción. Yo me he encontrado con algunos que hasta me han señalado los errores. Dice, es una mala traducción, porque en el original en hebreo, lo que dice no es eso, lo que dice es esto. Y ahí mismo, hermanos, amigos, empieza el problema, porque el original del Nuevo Testamento no está escrito en hebreo. El original
del Nuevo Testamento está escrito en griego, porque el griego en esa época era como el inglés ahora, un idioma universal. Es el inglés es el idioma del comercio, el idioma de la aviación, el idioma de todas las cosas, es el inglés, y en todos los países del mundo aparece gente que habla inglés. Eso pasaba con el griego en aquel tiempo. Era el idioma universal, el idioma con que se hacía comercio. Y el Nuevo Testamento, que fue escrito para los gentiles, entonces estaba escrito en griego originalmente, para que los gentiles pudieran acceder a ello. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo porque fue escrito para el pueblo de Israel. Por eso está escrito en hebreo y en alguna parte, por ejemplo, del libro de Daniel, que está escrito en arameo, que eran idiomas que el pueblo de Israel manejaba, hablaba. Pero el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo originalmente. Así que yo no sé cuál es la originalidad. ¿Sabe? Y con eso tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado, porque hay mucha gente agarrándose, valiéndose de que la Biblia tiene una mala traducción para acomodar pasajes bíblicos a sus intereses. A veces solo le cambian una coma, pero hay oraciones donde usted cambia una coma y la oración cambia totalmente el sentido. Y usted lo oye que esa coma no va ahí, que esa coma iba en tal sitio. Y cuando usted la pone en tal sitio se da cuenta entonces por qué ellos quieren que la coma esté ahí. Porque le cuadra perfectamente a su estilo de vida lo que significa con la coma cambiada de lugar. Gloria a Dios. Por eso, en 2 de Pedro, porque amigo, en la Biblia hay de todo para todo. Para cada artimaña del enemigo, en la Biblia hay una parte para contrarrestarla. Por eso la Biblia es la espada del creyente con la que nosotros peleamos. La palabra es un arma defensiva y ofensiva. Tiene esa característica. Amén. Entonces, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 20, Pedro le dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Óigame, todo el que le quiera interpretar la Biblia de manera privada, no le haga caso. La Biblia no es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia ni acomodarla a sus intereses. Ahí solo el interés es el de Dios, nada más. Por eso, tanta gente queriendo cambiar para poder justificar determinadas acciones. ¿Sabe? Y dice más, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Miren, en el mismo libro de Pedro, ¿verdad? Ahí mismo, en el capítulo 2 ahora, de ese mismo libro que acabamos de leer, el apóstol Pedro, en uno, habla de los falsos profetas, habla de los falsos maestros, habla de una serie de falsedades que iban a estar pululando en este tiempo y que nosotros en todas las esquinas encontramos un ejemplo. Los otros días predicaba nuestro pastor, no recuerdo si fue este domingo o el domingo pasado, pero en un determinado momento él dijo que le había cogido miedo a esa gente que andan por ahí diciendo Dios me dijo, Dios me dijo. Hace mucho que yo también le había cogido miedo a esa gente. Y porque a veces tú le dices, dime qué Dios te dijo. Y cuando ellos te dicen lo que Dios te dijo, tú vienes al manual y lo comparas.
Y tú tienes que decirle, mira, Dios no te puede haber dicho eso. De ninguna forma. En Dios no hay sombra de variación. Dios no se contradice. Y la Biblia dice otra cosa. Pero está lleno el mundo de gente que viven diciendo, Dios me dijo. ¿Sabe? Y eso es peligroso. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, en esta porción bíblica del verso del capítulo 2 de Segunda de Pedro, él dice, después que le advierte de falsos maestros, falsos profetas, entonces él le dice en el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí está el peligro, que muchos seguirán sus disoluciones y el camino de la verdad será blasfemado. Eso es como el camino de la verdad se va a esconder de los ojos de muchos que creen en esta gente, en estos falsos profetas, en estos falsos apóstoles, en estos falsos maestros, porque ahora hay falsos de todo, ahora hay falsos de todos, de todos los ministerios hay falsedades ahora, de todos. Bien, hermanos, bien, amigos, surge una pregunta que hace mucho yo me he hecho y me la repito a veces. Y esa pregunta es, ¿por qué se pierde la gente? ¿Por qué se pierde la gente? Porque déjeme decirle, en la Biblia hay promesas de Dios para los que le creen. Si usted se va a Deuteronomio 28, a partir del verso 1, usted se va a encontrar con una serie de promesas que Dios le hace a su pueblo para esta vida terrenal. Ahí hay muchas promesas sujetas todas a una sola cosa, a la obediencia. Si usted cree en Dios y le obedece, esas promesas de alguna forma le alcanzarán. Porque Dios es un Dios fiel. Léase Deuteronomio 28 a partir del verso 1 y se dará cuenta. Son muchas y el tiempo no nos va a dar para estarlas diciendo aquí. Pero también en el Nuevo Testamento hay una serie de promesas para la otra vida, para cuando nos toque irnos de aquí o nos vengan a buscar. Usted va a encontrar una serie de promesas, ¿verdad? Que Cristo le dijo, por ejemplo, en una ocasión Cristo le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que yo voy a preparar morada y volveré por ustedes. Y donde yo esté, ustedes estarán. O sea, hay morada para el que cree en la casa del Padre. Hay moradas allí preparadas para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice que es una parte que a mí me llama mucho la atención. El apóstol Pablo allí en esa porción bíblica narra una experiencia sobrenatural que tuvo. Dice que conoce un hombre, si en el cuerpo no lo sabe, si en el espíritu no lo sabe, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que allí
vio y oyó cosas que le era imposible repetir aquí en la tierra. Gloria a Dios. Esas son las cosas que nos esperan allí. El apóstol Juan en Apocalipsis, ¿sabe? Ahí están los 1000 años en el capítulo 20. En Apocalipsis 21 está descrito el cielo nuevo y tierra nueva y la nueva Jerusalén. En el capítulo 22 nos habla de que no más enfermedades, no más maldiciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, sigue en el aire la pregunta: ¿por qué se pierde la gente? Gloria a Dios. Déjenlo ahí, ese va a ser el tema, ¿sabe? Para el próximo mensaje, porque es como una serie que estoy llevando. El tema para el próximo mensaje: ¿por qué se pierde la gente? Yo te voy a invitar, amigo. Estamos en un 90% hablando para los amigos que están perdidos en el mundo. Para mucha gente que está perdida en la iglesia también. En la iglesia hay mucha gente que está perdida. También para ellos. Para la gente que ha perdido el camino, que se han descarriado. Es para ustedes que estamos llevando esta serie de mensajes. Y yo lo invito a que reflexionen. En el mensaje pasado yo le decía que la puerta del arca aún estaba abierta, que esa puerta se llamaba Jesucristo, que tenemos tiempo, que tenemos la oportunidad de entrar por ella ahora. Porque si se cierra esa puerta, no va a haber oportunidad para abrirla. Amigo, esto es serio. Es muy serio, estamos hablando de la eternidad. Así que yo voy a hacer una oración para los amigos que hayan sentido un verdadero toque del Espíritu Santo en su corazón y quieran entregar su vida a Jesucristo. Así que dispóngase y repita esta oración conmigo. Padre eterno, Dios misericordioso, aquí estoy, Señor. Padre, tú conoces mi vida. Señor, tú conoces todos mis pecados, Señor. Vengo a entregarlo a ti, Padre. En esta hora, Señor, para que tú, como el alfarero, me moldee, porque yo soy el barro. Padre, toma mi vida, guíala de ahora en adelante, Señor. Borra mis rebeliones, quita mis iniquidades, Señor. Ayúdame, Padre, a serte fiel, a permanecer en tu camino hasta que yo vaya o tú vengas por mí, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Amigos, si hiciste esta oración de corazón, yo te invito a que busques una iglesia donde se predique el verdadero evangelio de Dios. Una iglesia donde la palabra de Dios sea lo que prime. Congrégate, estudia la Biblia, habla con el Señor en oración todos los días. Porque si haces esto, nos veremos en la patria celestial. Gracias. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga.